Bien, si usted toma los pronunciamientos de la oposición frente a las auditorías y frente a la actuación del gobierno, es natural que se produzcan críticas. Pero hay áreas que realmente le ha resultado un tanto difícil a la oposición tocar. Y no es por relaciones entre oposición y algunos funcionarios de un gobierno que es producto de una alianza. Pero cuando se habla de SENASA o cuando se habla sobre todo de Infotep, no hay nadie que pueda señalar algo. Yo creo que no es verdad que todo es perfecto, ni que todo es fácil. Pero Rafael Santos Badía, que nosotros lo veíamos primero como un sindicalista, después se fue básicamente a defender el área de educación y un activista político de ese sector político. Fue nombrado en Infotep y ha logrado dirigir una institución difícil sin mirar para atrás, sin hacer un solo pronunciamiento en perjuicio de quienes estaban, reconociendo todo lo que se hizo, darle continuidad a lo que se hizo, pero nosotros hemos visto tantas cosas que le hemos pedido a Rafael Santos que viniese y nos diga qué falta en el programa que él tiene concebido con ese consejo que es mixto y es real de Infotep. Nos va a decir por quiénes están conformados y qué les falta por materializar. Le damos la bienvenida a Rafael Santos, director de el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Gracias, profesor. Muchas gracias, Julio. Gracias, Michelle. Gracias, Cristino del Castillo, gran amigo. Y la verdad es que yo pienso que hoy nosotros tenemos una época que ha permitido la vigencia del Infotep. Más que un director, una época. Porque estamos en un momento donde por fin la sociedad entra en razón. Ni siquiera los países desarrollados le han podido garantizar al 100% de sus ciudadanos una carrera universitaria. En Alemania, en Suecia, en Finlandia, en España, en Suiza, el 35% de los ciudadanos accede a una carrera superior universitaria y el 55% estudia una carrera técnica para el empleo. Y hay un 5% que se pierde en el alcoholismo, en la sociología, en el hipismo. Y en sentido general, la sociedad tiene con quién mantener a esos hippies, pero el 95% de la población es exitosa. En cambio, en República Dominicana, la única esperanza que tenía alguien, y uno como padre de familia también lo impulsaba, era ser doctor, médico o abogado. Hoy nosotros estamos aterrizando y en cada punto del país la gente pide un Infotep. Y eso está salvando vidas. Porque cuando usted en un año adquiere una carrera técnica y cuando sale de ahí tiene un empleo. Mira, tú, Michelle y yo estuvimos hace 15 días en el 40 aniversario del Grupo Estrella. Y yo me puse a observar algo. Yo me puse a ver más de 1000 equipos pesados que tiene ese grupo. Estaban parqueados ahí. Más lo que tendrían en la construcción. Entonces yo digo, ¿cuánto gana un operador de máquina pesada? Y comencé a investigar. 125,000 pesos mensuales. Entonces, mañana va para Infotep un empresario de la construcción que me dijo a mí ese día que hay un déficit de operarios de máquinas pesadas.
Si nosotros tomamos un bachiller que sepa inglés, un poquito, no mucho, y que maneje un poco del paquete Office, porque hoy esas máquinas que cuestan 7 Porque ya máquina pesada no es tener una licencia de alto... Eso era los viejos tractoristas. Sí, una máquina. Eso era los viejos tractoristas. Ya usted necesita Es una entrenar a computadora. esa persona porque eso tiene una condición especial. Una máquina pesada cuesta ¿Qué 7, cuesta? un tractor cuesta $7 millones y es una computadora. Entonces, un operador de máquina pesada no solo puede saber tener 5 mujeres y beber romo, también tiene que tener formación técnica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como resultado de esas conversaciones que se hicieron esa tarde, bueno, yo conseguí 3.000 metros para el parque de Zona Franca de Jimaní, lo que va a contrarrestar que no sean solo haitianos que trabajen en esa binacional. Pero que sea repetitivo. Cuando tú dices, nos solicitan en muchas localidades un Infotep. Tú dices, muy bien, está bien que no sea un Infotep de máquinas pesadas, pero te piden un Infotep de turismo, a donde van a abrir turismo, no que vayan más lejos. Pedernales, Sí. te piden en Montecristi O en de Punta otra Cana, Ok, logística. pero yo me pregunto, lo que te preguntamos allá, repítelo. Sí. El profesorado, ¿de dónde lo buscas? Bien, voy a completar ese tema de la máquina pesada. Ese día yo hablé con Manuel Estrella y después lo llamé y ya casi prácticamente tenemos armadas 2 escuelas, una en el sur y otra en Asua, para formar operadores de máquina pesada. Pero vamos al turismo. El sábado me llamó el presidente que estaba en Puerto Plata y me dijo, quiero que coordine con la gobernadora civil para la formación de unos guías turísticos. Bueno, vamos a decir que en el área de los servicios, del turismo, de la robótica, de la agricultura, se están necesitando técnicos que no necesitan 5 años de estudio universitario. Ese es el tema. Entonces, en Salcedo yo acabo de abrir un Infotep. Yo venía ese día que nos juntamos en el Grupo Estrella, yo venía de Salcedo, de inaugurar el Infotep más bello de la región norte, frente al Museo de las Hermanas Mirabal. ¿Qué quiere decir bello? Bueno, porque es un concepto diferente. Ahí se va a transformar la empleabilidad de una provincia que es la mía, donde los muchachos lo único que han sabido toda la vida, y por eso muchos nos fuimos, porque no teníamos espacio en ese pueblo para desarrollar nuestras inquietudes, porque ahí el machetismo, la rifa de aguante y la motoconcho. ¿Qué vamos a hacer nosotros en ese centro inaugurado recientemente? Vamos a formar guías turísticos, buzos, cuidadores de piscinas en los grandes hoteles, agricultores técnicos, en fin. Por eso yo le llamo bello, porque cambia el concepto de lo que ha sido un Infotep de 4 paredes. Estamos llegando ya a lo que es el concepto libre, que es lo que pienso en una propiedad que le tengo el ojo echado en la cumbre de la autopista Duarte, para un concepto libre de formar técnicos agropecuarios en las distintas ramas. ¿Qué hacemos en Punta Cana? En alianza con los sectores empresariales de allá y con las autoridades municipales, una ciudad del saber. ¿Por qué? Porque ahí se está desarrollando tecnología, convivencias de gente que viene a Punta Cana o a Bávaro y ni llega a la capital. Ese es otro mundo, como va a ser otro mundo Pedernales. Entonces, si nos dejan, como dice la canción, nosotros vamos a hacer un mundo nuevo. En los, ¿cuántos meses me quedan a mí en Infotep? 13 meses. En esos 13 meses te contesto la primera pregunta que me hiciste. ¿Qué me falta por hacer? Yo quiero dejar una pista de inteligencia artificial para conectar a todos los participantes de la formación técnico-profesional con las empresas, a fin de que cuando surja una vacante
en una empresa, sepamos de qué se trata y podamos suplirlo inmediatamente. O sea que ese es el punto. Eso puede ayudar, profesor, al tema de la necesidad de que las empresas se conecten con el Infotep para que la necesidad del personal que tienen en las áreas que necesitan, ustedes se lo vayan capacitando. Claro, ese es el propósito, un servicio a la carta. Porque cuando tú tienes un diálogo permanente con el empresariado, como lo tenemos con Manuel Corripio, lo tenemos con el grupo Lama, lo tenemos con el grupo Romana, lo tenemos con el grupo Estrella, lo tenemos con todo el país. Nosotros vamos a saber, y ya sabemos, qué necesitan las empresas. Por ejemplo, yo tengo mañana un encuentro con el grupo de industriales de Jaina. ¿Qué necesita Jaina? Bueno, necesita formar los técnicos, ahí hay más de 40,000 empleos, entre los 3 parques de zonas francas más las industrias abiertas, ahí, y el puerto, estamos hablando de alrededor de 60,000 trabajadores asalariados en ese pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo el Infotep en Jaina? Recapacitando. En el viejo ingenio, Central Río Jaina, no sé si ustedes conocieron, las oficinas administrativas del Central Río Jaina, nosotros estamos construyendo un centro tecnológico de Infotep. En el viejo ingenio que ustedes tenían en Amistad, Sí. el Llano de Pérez, ahí eso lo transformamos, vayan a ver, ahí incluso hay un helipuerto. El Infotep construyó en esas instalaciones que quedaron un Infotep moderno. Y así es que estamos remodelando el Hotel Guarocuya de Barahona con fondos propios, porque esa es la otra historia. El Infotep es la única institución, una de las pocas. También SENASA es una institución muy proactiva. Y hay muchas así, no crean que solo es Infotep. Pero en el caso de Infotep, el empresariado sostiene al Infotep y los trabajadores al año de las bonificaciones aportan el 0,5%. Y con esos ingresos que aportan las empresas, no solo se puede construir los centros, sino también se pueden después sostener, mantener los profesores, los gastos, la electricidad en el tiempo. Sí, porque, bueno, ya eso tiene otro que ver con una gerencia frugal. Tacañería de un viejo cibaeño, que lo que a otro le cuesta 5, yo lo hago con 1, pero ya eso es administración. Ahora, en sentido general, extensión se hace con ese aporte que hacen los empresarios, del 1%. Y la dirección está consciente de que los fondos que ustedes manejan pertenecen a los trabajadores y a los patrones. Es decir, que eso no es un impuesto, No, ni mucho menos. No es un impuesto. Es decir, se maneja no lo así. consideran un impuesto. ¿Perdón? Lo consideran un aporte. Y por eso hay que tener cuidado, porque no todos los inventos son buenos. Hay un tema que se llama la cuenta única, que en sentido general es un buen invento. Pero en el caso de Infotep, que es un gobierno tripartito, es decir, los empresarios tienen el 33% de las decisiones. No, gobierno, eso es bipartito. No, sí, porque usted no funciona como gobierno, usted funciona como maestro. No, claro, yo como la parte empleado público. El peso de gobierno No, es el que menos se es siente. muy poco, ahí. ¿no? Es el que menos se siente en el sentido de que nosotros no imponemos nada. Por ejemplo, a mí me impresionaban muchos compañeros que no entendían la naturaleza de Infotep y querían que yo los nombrara a todos. Pero yo que conozco al Infotep desde que lo fundó don Antonio Guzmán Fernández, que en paz descanse, que hoy se cumple un aniversario más de su triste desaparición, y él fue en su gobierno que impulsó y promulgó la ley 116. Yo fui de esa junta de directores de Infotep, con Osvaldo Díaz, que fue el primer director de Infotep, el doctor César Estrella Sadalar, que era ministro de Trabajo, desde que nació el Infotep hace 43 años, que vamos a cumplir en octubre. El sector privado ha asumido el Infotep. No siente que el pago del 1% es un impuesto. Lo hace con gusto, pero además participa en la inversión.
hay una comisión de control que se reúne por lo menos toda la semana. Y en cuanto a proyectos de solicitud de empresa, que dicen, nosotros queremos un técnico en tal cosa, ¿a cuánto ustedes han podido complacer? Porque sé que hay muchas cosas. Por ejemplo, miren, televisión, sí, que no se menciona mucho. Ustedes, más que graduar, han capacitado a los existentes. Y también los hemos certificados, que es un tema que yo un día voy a venir a hablar aquí, del valor que tiene la habilitación de las competencias. De las Competencias. O sea, tú tienes camarógrafos y productores de televisión que se han hecho en el oficio. Y esas personas nunca han ido a un centro de estudiar, pero ellos le pueden dar clase a cualquier pino nuevo. Entonces, ¿qué hace el Infotet? Tiene una comisión que yo te voy a invitar a que tú seas parte de una de ellas. Evalúa a esos profesionales prácticos y le da un certificado o le completa lo que le falta. Entonces, así, por ejemplo, cada vez que yo voy a un canal de televisión, a una entrevista, me dicen los camarógrafos, gracias al Infotet me aumentaron el sueldo. Porque cuando yo traigo mi certificado, porque ahora hay que certificarse, entonces la administración me toma en cuenta. recursos humanos, Sí. recursos económicos, problemas políticos o problemas de tipo técnico. ¿Cuáles son los obstáculos que usted todavía hoy no ha podido vencer? Bueno, esencialmente yo diría que la ansiedad de compañeros de mi partido, que yo comienzo a hablar con ellos y les digo, mira, te quiero formar Político. 100 muchachos que van a tener empleo seguro. Vamos a hacer un programa para que asistan y en 6 meses yo me comprometo a que van a tener empleo. Ellos no me entienden y me siguen pidiendo que lo nombren Infotet. Entonces yo les digo diciendo, el Infotet no nombra, el Infotet gestiona los empleos. Y no me entienden. Y entonces, yo doy un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Yo tuve la experiencia de un programa que se llama ProETP, Promoción y Empleo, para jóvenes vulnerables. Esos muchachos estudiaron en Infotet durante 6 meses. Posiblemente si no hubieran encontrado el Infotet fueran vendedores de droga en una esquina o cualquier cosa de fracaso. Bien, esos muchachos, nosotros le dimos durante el tiempo que duraron estudiando 400 pesos diarios, se lo dábamos semanal y le ayudamos a conseguir empleo. Yo convoqué a todos los diputados de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional y le di a cada uno una cuota para que lo llevaran en los barrios, buscaran 30, 40, 10, 15. Casi ninguno de los líderes congresuales y municipales pudieron llevar la cuota, porque el enfoque de ellos es que yo le nombre en el Infotet personas, compañeros de su estructura política, pero en el Infotet no tenemos espacio para tanto nombramiento. Lo que nosotros hacemos es formar para el empleo. Profesor. Entonces sí, hay a veces un desencuentro entre la función del Infotet y las expectativas de una militancia política que hizo su trabajo y tiene derecho a aspirar. Y el segundo tema es que como es una institución técnica y el éxito que yo he tenido también tiene que ver con la continuidad de gente que tiene 30 años en el Infotet, yo no produje cancelaciones, sino que yo abrí espacio y en estos espacios nuevos pues he podido darle participación a muchos de mis compañeros, si tienen la calificación, pero no cancelé a nadie. Entonces la presión política en los pueblos, pero ahí está fulano de tal que viene del PLD. Entonces, yo le saco la cuenta y le digo, no, esa persona entró al Infotet cuando era presidente Salvador Jorge Blanco, o viene de Carlos Aquino González cuando era Hipólito Mejía. De manera que si no podemos sacar cuenta, ningún director de Infotet canceló a nadie. Y yo no voy a hacer la excepción en cuanto a esa continuidad. O sea que el secreto de Infotet es participación activa del sector privado,
continuidad de la estructura técnica que lo mantiene. Sí, Y que es vigilancia importante, fundamental. activa de los recursos de manera tripartita. Profesor, ¿cuántas dependencias tiene el Infotep? Y si hacen falta más. Mira, yo en este momento tengo noción de que tenemos 34. Teníamos 7 cuando yo llegué al ¿Cuántas? Infotep. 34. Más de una por provincia. No, todavía, porque hay en una provincia que hay más de una. Entonces nos faltan provincias. Por ejemplo, Pero esos son propias del Infotep, porque hay muchas que son bueno, COS. A sí, los claro, COS son claro, unidades claro. aparte, que Esas sería son bueno las que usted explique propias. lo que son los COS. esas son las propias del Infotep, pero nosotros tenemos 247 centros privados, incluyendo las universidades, que son centros operativos del sistema. Porque el Infotep no es un centro, el Infotep es un sistema. En el país hay 3 subsistemas: educación preuniversitaria, educación técnico profesional y educación universitaria. En este caso, en el que yo estoy, nosotros participamos con 247 centros privados que hacen su trabajo exclusivamente, casi la totalidad de esos centros privados trabajan para el Infotep, es decir, que el Infotep está en cada barrio. Inteligencia artificial y robótica, ¿no son dos aspiraciones un poquito por encima de la realidad? Lo que pasa es que como nosotros trabajamos con la empresa, hoy tú vas a cualquier parque de zona franca, sobre todo en la capital, en San Pedro de Macorís, Santiago comienza a transformarse y vas a encontrar muy pocas operaciones textileras, que eran las maquilas de los años 80. Tú vas a encontrar producción de equipamientos médicos, producción de equipos eléctricos, y todo eso se hace con robots. Es decir, nosotros estamos teniendo necesidad de un tipo de trabajador. En el caso de los call centers y la logística, que hable inglés, pero que hable correctamente inglés. Yo te voy a dar un dato. En el Parque de la Zona Franca de las Américas funcionan todas las operaciones del continente, del Chase Manhattan Bank. Bien. Todas. Entonces, ahí, en ese centro, se hacen reparaciones de un señor que vive en el extremo sur de Chile, que llama al call center para darle un servicio. Entonces tienen que hablar inglés No sé si correctamente. viviste esa etapa. Se puede hablar que es una nueva versión de las famosas escuelas de arte y oficio que existían. No, esa fue la versión de los tiempos de la Segunda Revolución Industrial. de la Segunda Revolución Industrial, la máquina. Hoy estamos en una versión mejorada que más se parece al ITRA, más se parece al Infotep de ayer, del que hablamos, los años 80. Era un Infotep especializado en lo que era la física mecánica, cuando se hablaba de industria, o de la gastronomía, cuando se hablaba de bizcochos, de panes, o en la electricidad. Ese era el Infotep. Sí, pero hoy, profesor, pero hoy- escuela y arte y oficio. Sí, o el pero antioficio, hoy- antioficio, la escuela de perito. Hoy no. Hoy nosotros tenemos una demanda y una oferta de empleo de calidad, de gente que puedan producir software. Pero profesor, etcétera. hay algo que usted explicaba en una conversación, una conferencia. Que y se ha hecho viral. Y pero no solamente, sí. no solamente En la eso, conferencia, sí. sino el hecho de poder manejar los diferentes renglones. O sea, hoy Infotep no es nada más adecuarse a los tiempos, sino, y lo explico por el tema de que la gente lo entienda, sino, usted acaba de mencionar técnicos en cómo mantenimiento de piscina. Mantener una piscina de hoy no es mantener una piscina de antes. O sea, todos los sistemas son diferentes. El Infotep tiene que hacer las dos cosas. Primero, manejar todas las áreas, desde las áreas turísticas, el área industrial, el área mecánica, pero también tú tienes, porque ellos siguen formando en camarógrafos, en ¿cómo se llama? En plomeros, En barbero. en todo. Lavanderías. Pero en la parte industrial es que usted explica, ¿verdad? Que entonces Sí. se han ido adecuando. Sí, son 5 grandes servicios que el Infotep está dando hoy. Aquellos servicios tradicionales que se pueden dar
como habilitación del carpintero, el ebanista, el pintor, el que cuida la piscina. Es un tipo de servicio que no es 4.0. Yo voy a explicar lo que es 4.0 al final de esta respuesta. El segundo servicio es el de la tecnología que es tradicional, que no necesita transformarse, que va a seguir siendo análoga y que necesita técnicos. En tercer lugar están la gente que se tiene que reconvertir, porque el oficio que aprendió ya no le va a servir para vivir, porque ahora ya van a venir los trenes automatizados, que no van a tener maquinitas. Entonces, ¿de qué va a vivir un maquinista? ¿De qué va a vivir un hombre que maneja un camión cuando ya los camiones sean sin choferes y van a ser más precisos y van a hacer menos accidentes? Para esa gente tiene que haber un programa de habilitación. Que lo hay ya y aquí ya funcionan. Nosotros lo tenemos. En cuarto lugar están las personas que son en estado de vulnerabilidad. Los ninis, que ni estudian ni trabajan, dicen lo que lo detractan. Yo digo los sin, los que están sin escuela y sin empleo. Y en quinto lugar están los que se necesitan para esta nueva industria robótica 4.0, que ahora debe ser un 20%. Si uno se pone alegre y se le va la mano y forma mucha gente de esa, pues van a estar desempleados, porque hay que partir de lo que ese equilibrio de mercado te dice. Y en ese sentido, pues, hay unos técnicos que tienen que ser de robot, de inteligencia artificial, pero todos los trabajadores, en sentido general, todos tienen que tener una visión de lo que es la cuarta revolución industrial, porque eso implica un nuevo estado civilizatorio, y eso es lo que muchas veces no se comprende y lo que hace fracasar los sistemas educativos, porque tú cuando vas a un restaurante ya no te pasan un cartón grande para ver el menú, te dicen está ahí en un QR, y si el mozo no sabe qué es eso y el que va a comer tampoco, ni el mozo va a conseguir propina, ni el que va a comer porque... No, y hasta para ordenar, ya hay aquí plataformas que tú no puedes comprar un delivery si tú no lo haces por una aplicación. Entonces, eso es cultura digital, no es formación digital. ¿Cuáles son o sea, los todo el mundo tiene que adaptarse al ambiente de esta cuarta revolución. ¿Cuáles son los requisitos, profesor, para ingresar a las escuelas del Infotec? Bueno, hay uno que es simplemente tener 16 años. Después no hay discriminación, porque como en la mayoría de los cursos técnicos auxiliares, tener el 8º curso aprobado. Pero nosotros estamos desmontando esa visión tradicional y estamos también aceptando a los que están en estado de vulnerabilidad, aunque no tengan el 8º curso aprobado. E incluso estamos apoyando al Gabinete Social en un programa que se llama 1424, para recibir a edad más temprana a esos muchachos que en vez de estar en un cabaret sirviendo trago o en un puesto de droga, que tengan un centro de formación. Y ese programa ha tenido mucho éxito, el 1424. Y estamos también, en ese sentido, desmontando la falsa idea de que solo es inteligente el que va a una escuela. Esa es una idea propia del pensamiento tradicional. Hay muchísima gente que son inteligentes porque lo son. Entonces a esas personas le estamos dando las oportunidades. Si yo tomo hoy, con los programas de aceleración de formación de Infotec, a un muchacho que tiene el 8º curso aprobado y quiere aprender a computar en nube, análisis de datos, si me lo entregas, en 6 meses te lo pongo. Bien. A reparar celulares, a reparar computadoras o a hacer cualquier oficio que está dentro de la robótica. ¿Cómo reclutan al personal docente, profesor? Ese es el tema que Julito lo planteó. El personal docente de Infotec, hay 2 cosas que distinguen al Infotec de cualquier otro centro educativo. Primero, ningún centro que inaugura Infotec se inaugura solo con butacas. Nosotros antes de inaugurar adquirimos las computadoras, si es para un centro de informática, las máquinas de hacer bizcocho, si es para gastronomía, el asunto de mecánica, etcétera. O sea, el Infotec funciona como una extensión de la fábrica. Y en segundo lugar, los profesores de Infotec
no se llaman profesores, sino facilitadores. Y esos facilitadores tienen que recibir una formación metodológica de la formación técnico profesional. Y esa formación esencialmente la adquieren. No basta tener un título universitario, así no ser profesor en Infotec. Tienen que tener una práctica en la fábrica. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa con Barry Pueblo Viejo. Ese programa se llama programa dual. Dentro de la fábrica de Barry, de las operaciones mineras de Barry, nosotros hemos formado más de 200 técnicos mineros que se forman ahí. Entonces el profesor de Infotec, nosotros ahora lo estamos certificando en formación técnico profesional. Acabo de firmar un acuerdo con una universidad de Suiza especializada en formación de profesores técnicos profesionales. Cualquier persona, y tenemos un acuerdo con el País Vasco en ese sentido también. Cualquier persona legal en el país, no importa su condición, puede accesar a un programa de enseñanza de Indotec. Claro que sí. Si está legalmente en el país, venezolano, haitiano, lo que sea. Bueno, mira, vamos por partes. El Infotec interviene... Aquí le escriben ahora mismo Sí. Por las redes y le están diciendo que sí, que hable de eso, de la parte que en el sector turístico hay muchos profesionales que son extranjeros, que si ellos también tienen capacitación, posibilidad en el Infotec. Bueno, cuando aquí se hace la pregunta extranjera, nadie protestaría si los extranjeros son españoles o guatemaltecos. Estamos hablando de los haitianos. Exacto. Hay un tema ahí que yo personalmente, que no soy anti-haitiano, quiero advertir. La idea de que el haitiano es una mano de obra más barata, eso es un mito. No hay trabajadores más complicados que los haitianos. Y eso es, ahí hasta han agredido a maestros constructores que se han equivocado los sábados. Pero no tienen derecho. Entonces, ¿qué ¿no? nosotros estamos haciendo? Que es un derecho que tengo yo como dominicano, dominicanizando la mano de obra. Por eso es que nosotros vamos a instalar un centro de Infotec en Jimaní, para que se hacen una zona franca binacional, no tengan que traer todos los trabajadores de Haití, porque la gente de esas provincias del sur han emigrado. Entonces vamos a prepararlo. Por eso es que nosotros llevamos ya 5,000 y pico de técnicos formados en las 4 provincias de la región Enriquillo. La región Enriquillo son Independencia, Bauruco, Barahona y Pedernales. ¿Para qué? Para que el destino turístico de Pedernales sea ocupado por sureños, pero sureños dominicanos. Entonces, ¿qué está ahora el Infotec viendo con Azonadores? La formación de gerentes en el área de turística hotelera, para que se cumpla una mayor cantidad de personal dominicano al nivel de alto mando. Ah, porque en de la alto mando hay industria muchos hotelera. extranjeros, ¿verdad? Casi todo, porque nosotros no teníamos las suficientes competencias en ese nivel, y ahora pues estamos ¿Y formando. no será que las cadenas de hoteles, que son el 90% extranjera, 99%, traen su propio gerente? No le conviene, no lo prefieren, les sale más caro. Ellos necesitarían que haya en el país. Por ejemplo, el Infotec tiene un acuerdo con el grupo Bahía Prince de los Piñeros, y estamos formando en Arroyo Barril y en Samaná más de 200 trabajadores turísticos para esa cadena. Y me dijo a mí Iscania Piñero recientemente que si el Infotec podía ayudarlo a formarle personas para Jamaica y para las islas del Caribe, porque ellos lo prefieren de aquí. Nosotros tuvimos una reunión reciente con Carnival, una de las más grandes empresas de cruceros del mundo, que ya ellos van a comenzar a contratar dominicanos, porque les sale más económico, para trabajar en los cruceros mundiales. O sea que, en definitiva, eso también es otro mito, una leyenda urbana, de que a las empresas extranjeras les conviene traer gente de fuera. El dueño sí, y si traen a un hijo preferiblemente mejor, para administrar su negocio. Pero la gran empleomanía, ellos preferirían que sean del territorio, porque les cuesta menos, y además están adaptados a la cultura del plátano, están aplatanados. De manera que es un tema de que la armonía de empresas con el Infotec, formando personal a la carta,
les satisfaga sus necesidades. Bien, profesor, vamos a hablar un poquito de política. ¿Sí? Háblenos de su PRM. Mira, a mí que me tocó, yo no tuve que ver con la formación del PRD. Yo entré en el PRD desde la izquierda. Por tanto, yo no me atribuyo méritos. Usted fue de lo que pasó, Con- que Peña le dio acceso Sí, al partido. Yo fui diputado en una alianza con Peña en 1990. Ese fue el grupo de... Y el grupo que éramos de Concertación Bengoa. Democrática, Bengoa, Fafa, inclusive Nércida, Marmolejo. Lo que pasa es que cuando el PLD llega al poder en el 96, un grupo nos fuimos directo al PRD y otro retornó Ya. a su vieja casa. Pero yo entré al PRD ya de manera orgánica en el 97. Por tanto, yo no tuve mérito, ese partido ya tenía muchos años. En el caso del PRM, no. El PRM fue una construcción después de una crisis que no supimos manejar, porque no supimos manejar la crisis del 12. Esa es la verdad. Nos enredamos en la parte de los caballos y entonces nos dividimos. En el marco de esa división, nosotros vimos una experiencia y esto no se ha contado mucho. Pero la discusión para formar el PRM fue en el apartamento de Andrés Bautista. Cuando pasó aquel fenómeno, aquel incidente, no sé si ustedes recuerdan, en el local del PRD, que pudo haber habido un muerto ahí, donde fuimos un grupo a quitarle el local a Miguel y se armó un tiroteo, una situación de... Entonces nosotros nos reunimos. Estaba el presidente Mejía, estaba Luis, estaba Andrés, estaba Chu, estaba Delina Ascensión, Janis Lavaque, un grupo, Fernando Durán, y dijimos, César Cedeño, Roberto Fulcar, aquí va a pasar una desgracia. Y si nosotros, Ana María Acevedo, si nosotros, Héctor Guzmán, si nosotros seguimos en este enfrentamiento, nos vamos a separar por la sangre. Y Miguel tenía una actividad en el club Tetelo Vargas de boxeo. Y había un planteamiento de que fuéramos para allá, a la mala, a entrar. Y entonces ahí se impuso la sensatez de la propuesta de Hugo Tolentino Díaz y el propio Ramón Alburquerque, que plantearon, bueno, vamos a hacer un partido. Hoy la experiencia PRM no es una repetición de lo que fue el PRD, aunque muchos se empeñan en querer repetir la práctica de ese viejo partido noble, luchador de la libertad, que yo respeto. Pero nosotros en el PRM, por ejemplo, acabamos de tener una jornada magnífica de inscripción. A mí me tocó dirigir las inscripciones en La Vega, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez, con un punto fijo en La Vega. Y ahí no pasó un solo incidente. Se inscribieron 300 y pico de compañeros que aspiran a distintas posiciones electivas. Y efectivamente, el presidente dijo, yo quiero primarias. Si voy a la aspiración de la reelección, quiero que sea con primarias. Bueno, ustedes vieron el acto del compañero Guido Gómez Mazara, un acto de proclamación de sus aspiraciones. ¿Quién en otros partidos antes se atrevía a desafiar al líder? Ramón también. O sea, nosotros somos un partido democrático, somos un partido de gobierno, estamos pensando en nuestras funciones de poder, aunque algunas veces todavía hablan como si estuvieran en la oposición y viven criticando, yo no sé a quién. Pero imagínate tú, Julito, Michelle, Cristino, ¿y qué sería de la República Dominicana si no existiera la oposición? Imagínate tú nosotros haciendo locuras sin una oposición que nos ataque, que nos vigile, que nos controle. Entonces, la oposición es el invento más sano que se ha hecho en la democracia. Ahora, cada uno tiene un rol. Si aquí tuviera un opositor, estaría quejándose de todo. Uno haría una colecta para comprarle una libra de arroz, porque un opositor lo que hace es gritar. Lo malo es que el que esté aquí sea un funcionario de gobierno y venga a quejarse de algo. Entonces nosotros vamos bien, controlamos la inflación. Claro, todavía eso no se siente. Donde no ingresa un peso, esa bajada de lo que es la tasa
monetaria, de política monetaria, eso no lo entiende un pobre de Gualey, ni lo entiende, pero lo entiende un empresario, que ya los intereses comienzan a bajar, que las políticas de shock para controlar la inflación dieron sus resultados, que nosotros evitamos que los capitales se fugaran hacia bancos extranjeros cuando tomamos medidas macroeconómicas y que por alguna razón nadie ha quitado del Banco Central a Héctor Valdés Albizu. Maneja la macroeconomía. El gobierno le toca manejar la micro. Y en la micro nosotros pues hemos tenido algunos ruidos que son naturales, pero que en definitiva nosotros vemos que también la sociedad dominicana es una sociedad con 60 años de democracia, de gobierno, de no continuismo, de transferencia del poder, y la gente no es loca, la gente quiere preservar el orden y la paz, y por tanto la gente, por eso le temen a un presidente cuando se enfoca como lo hace Luis Abinader, si pretende, en el caso nuestro, que ni siquiera tenemos que modificar la Constitución, porque eso está en ella, en la actual, en la del pasado gobierno, la posibilidad de un periodo más. Nosotros creemos que todo esto se coronará con la decisión que tomará el presidente a más tardar en agosto de aspirar a un nuevo periodo. De manera que el partido está sano, los fundamentos que nos unieron, los valores que nos unen, que es la solidaridad, la transparencia, la democracia, la apertura a todas las fuerzas nacionales y las relaciones internacionales en un marco geopolítico que dice no te alejes tanto del centro, porque nosotros gravitamos en un centro geopolítico cuyo sol es Estados Unidos, donde tenemos 2 millones de habitantes, pero sin que nosotros lo quisiéramos, sin que lo buscaran nuestros antepasados, estamos situados en una isla compartida por 2 repúblicas, una con muchísimos problemas que nos lo quieren echar a nosotros, las potencias nos la quieren echar a nosotros, que República Dominicana resuelva. Ajá. Y es fácil, pero cuando un barquito se acerca a la costa norteamericana, lo devuelve con violencia, pero a nosotros no quieren que tengamos aquí todos los problemas de un país que tiene dificultades. Por eso, los nuestros son problemas que se resuelven con política, se resuelven con democracia, se resuelven con progreso, se resuelven con desarrollo. Y creo que eso lo comprende la gente para darle la oportunidad de 4 años más al presidente Luis Abinader para que complete esa obra de gobierno. Yo estoy comprometido en ese periodo. Ya después yo seré cadáver. Yo no sé qué pasará después de 1928, del 2028. Ahora yo creo que hay estabilidad política, estabilidad económica y que tendremos 4 años más al presidente Abinader. Gracias, Rafael Santos. Pero una ñapita. En el caso de que usted señale su sucesor en Infotep, ¿usted considera que hay una persona que no sé si está disponible porque está en otras actividades, pero que está plenamente capacitado para dirigir esa institución, que se llama Ramón Albuquerque? Muy bueno, Ramón es uno de los técnicos. Yo lo que nunca me atrevería a irrespetarlo, porque ya Ramón pasó esa etapa. No, Ramón está en los pesos pesados. Y fíjate que yo tengo muy buenas relaciones con Ramón. Ajá, Él lo sabe, que incluso yo he intervenido en los temas entre él y la presidencia de la República. Ramón es una persona por quien yo conservo mucho respeto. Y cuando hace crítica despiadada contra mi gobierno... ¿Él fue de Infotep o de Indotec? Indotec, cuando era del Banco Central. Ya. Pero él tiene condiciones para dirigir el Infotec y los 2 ministerios de educación juntos. Sí, o sea, Ramón es excepcional. Bien. Gracias, Rafael. Profesor Rafael Santos Badía, director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el Infotep. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, y yo espero que ustedes me acompañen en 2 actividades, que es la graduación de los vulnerables, que va a ser en estos días, le voy a mandar la invitación, y una actividad que vamos a hacer con privados de libertad,
3.000 privados de libertad que vamos a graduar en las cárceles dominicanas. Gracias, profesor.